Hola amigos, mi nombre es César Noé Montelongo, soy pastor de la Iglesia Bautista Las Torres en Escobedo, Nuevo León, y el propósito de este video es ayudarte en tu vida espiritual. Este no es un video que habla de política, tampoco es un video que habla de religión, pero habla acerca de la eternidad del alma. Y queremos compartir contigo una verdad muy importante que consideramos que puede ayudarte en tu vida espiritual. Quiero hacerte una pregunta muy importante. Y esta pregunta no tiene nada que ver con religión ni con iglesias, pero tiene que ver con la muerte. Tú sabes que un día vamos a morir. La pregunta que quiero hacerte es, si tú llegaras a morir hoy, ¿estarías 100% seguro de que irías al cielo con Dios? Piensa bien en la pregunta. No te estoy preguntando si eres bueno, si eres malo, o a qué iglesia asistes. Estoy preguntando si estarías seguro de ir al cielo cuando mueras. Si tu respuesta es no, quisiera que me permitieras estos minutos para compartirte con la palabra de Dios cómo puedes salvar tu alma, cómo puedes tener la seguridad de ir al cielo cuando mueras. Jesús dijo que de qué le sirve al hombre si ganare el mundo entero y se pierde su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Lo más importante para el ser humano no es cuántas riquezas tiene, cuántos bienes materiales puede adquirir, sino dónde va a pasar la eternidad. Y eso es lo que queremos enseñarte en este día. La palabra de Dios nos enseña 4 cosas muy importantes que tú necesitas saber para poder ir al cielo cuando mueras. Voy a mencionártelas bien rápido, bien claro, y ojalá tú puedas tomar una decisión en este día. La primera cosa que tú necesitas saber es qué es lo que Dios piensa acerca de ti. Si yo te pregunto qué opinión tienes tú sobre ti mismo, tú me vas a decir algo bueno. Todos tenemos algo bueno que decir de nosotros. Y es que a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos pensar que somos buenos, porque nos comparamos con alguien que es peor que nosotros. Y decimos, bueno, como yo no hago las cosas que él hace, no hago lo que ella hace, entonces soy bueno. Pero el concepto de quién es bueno no es algo que podamos compararnos con otras personas, es algo que le corresponde a Dios. Lo que Dios piensa sobre nosotros, muy claramente la Biblia lo enseña en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, la palabra de Dios dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Una persona justa en la Biblia es una persona perfecta, sin defectos, sin errores, sin pecado. Y Dios dice, no hay justo ni aun uno. Si usted sigue leyendo la Biblia, ahí en Romanos 3, los versículos siguientes, Dios nos da una opinión muy extensa de lo que Él piensa del ser humano. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si seguimos leyendo la opinión de Dios sobre el ser humano, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios piensa del hombre es muy diferente a lo que usted y yo pensamos de nosotros mismos. El hombre dice, yo soy bueno, yo no me meto con nadie, pero Dios dice, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera cosa que Dios quiere que tú sepas en esta mañana, en esta tarde, es qué es lo que Dios piensa de ti, es cuál es nuestro problema, qué es lo que a ti y a mí nos estorba para ir al cielo. El problema que tú y yo tenemos se llama pecado. Pecado es algo con lo que nacemos, porque dice la Biblia en Romanos 5:12 que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde que nacemos, tú y yo ya traemos el pecado en nuestra sangre. Crecemos, aprendemos lo bueno y lo malo, pecamos con nuestra mente, con nuestros ojos, con casi todo nuestro cuerpo. Para que entiendas, pecado es un quebrantamiento o una desobediencia a la ley de Dios. En la Biblia
Nosotros tenemos mandamientos, estatutos, ordenanzas y decretos que Dios nos ha dejado. En la Biblia hay más de 613 mandamientos. Hay estatutos, ordenanzas y decretos. Cada vez que nosotros hacemos algo que la palabra de Dios dice que no debemos hacer, es pecado. Cada vez que nosotros no hacemos algo que la Biblia dice que debemos hacer, es pecado. La gente piensa que en la Biblia hay 10 mandamientos, porque son los que se nos ha enseñado. En esos mandamientos, también contenidos en la ley, también hay una demostración de nuestra condición de pecadores. Por ejemplo, hay un mandamiento en la Biblia que dice: no matarás. Usted dirá: bueno, yo no he matado a ninguna persona. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio y será expuesto a las llamas del infierno, cuando le llamas fatuo o necio a tu hermano. Otro mandamiento dice: no cometerás adulterio. Usted dirá: bueno, yo no he hecho eso. Pero Jesús dijo en Mateo 5:28 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los mandamientos de Dios van mucho más allá de las acciones, también juzgan los pensamientos y las intenciones del corazón. Bajo esta perspectiva, tenemos que entender que todos hemos pecado. Todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios, no uno, no dos, ni 3 veces, sino todos los días, de muchas maneras. Lo que quiero decirte en esta mañana es que, según lo que dice la Biblia, yo he pecado, y lo reconozco delante de ti, pero tú también eres pecador. Esa es la primera gran verdad que tú necesitas saber en este día para poder tener la seguridad de tu alma. Tú eres pecador igual que yo lo soy. La segunda cosa que tú necesitas saber es que hay un precio por el pecado. Romanos 6:23 nos dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte. Dios tiene un castigo por el pecado, y ese castigo es la muerte. En la Biblia encontramos 2 clases de muerte. Una es la muerte física y otra es la muerte segunda, un lugar que se llama el infierno. Si tú lees conmigo en Apocalipsis 21:8, la Biblia nos describe sobre esa muerte segunda, nos dice cómo es el infierno y quiénes van a estar ahí. Dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. En resumen, Dios dice: todos los pecadores tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La tercera cosa que tú necesitas saber es cuál es la solución. Es cierto, nuestro problema es el pecado, la consecuencia es el infierno, pero hay una solución. Es como cuando tú vas con el doctor y el doctor te hace un diagnóstico, te dice cuál es tu enfermedad, cuáles son las consecuencias, pero lo más importante es cuál es la cura, cuál es la medicina. Nuestra enfermedad es el pecado, la consecuencia es la muerte, el infierno, pero la medicina no es una religión, no es una buena conducta. La solución es Jesucristo. La Biblia nos dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera que tú y yo podamos ser salvos e ir al cielo cuando moramos es a través de Jesucristo. Tienes que entender lo que Jesucristo hizo para establecer este medio de salvación para ti. Cristo, siendo Dios, vino a este mundo, nació de una virgen, Él creció, vivió una vida santa, Él nunca pecó, y un día fue puesto en una cruz. La Biblia dice que lo golpearon, lo azotaron, le escupieron su rostro, le arrancaron su barba, le pusieron clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espinas, la estaca en su costado. Él murió en esa cruz. Gloria a Dios, Él resucitó al tercer día. Y todo el mundo sabe eso. La mayoría de la gente que vea este video quizá diga: yo ya sé eso. Pero la pregunta es: ¿tú sabes para qué hizo eso Jesucristo? ¿Cuál era el propósito de Él? Bueno, tú debes entender algo. Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios demanda un castigo por el pecado. Si Dios es justo y Él es justo, Él debe castigar
todos tus pecados y todos mis pecados. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros merecemos ir al infierno por medio de la justicia de Dios. Él es el juez. Y si Él es justo, tiene que castigar nuestros pecados y tendríamos que ir al infierno. La única manera que tú y yo pudiéramos ir al cielo sin que Dios dejara de ser injusto, que Dios no fuera injusto, sería que alguien más pagara por tus pecados y por mis pecados. Y ese alguien fue Jesucristo. En Romanos 5:8 dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Algo que la gente no ha entendido es que Cristo no fue a la cruz del Calvario y no murió como un mártir de la fe, no. Él murió para pagar el precio por nuestros pecados. En Isaías 53 dice la Biblia: mas el herido, hablando de Jesucristo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él fue angustiado, que Él fue llevado como cordero al matadero. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, a través de Jesucristo, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tú debes entender que Cristo ya pagó el precio por tus pecados. Él ya recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Por lo tanto, tú ya no tienes que ir al infierno, ya no tienes que pagar por tus pecados, una cuenta que ya fue saldada, que ya fue pagada. Pero hay una condición, hay una cosa que Dios te pide para que este pago sea efectivo para ti. Hay una cosa que Dios te pide para ser salvo, y no es religión, tampoco las obras. Lo que Dios te pide para ser salvo es algo tan sencillo y tan fácil que tú lo puedes hacer en este mismo día. Si ves conmigo en Romanos capítulo 10, versículo 9, la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira tú las palabras: serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en este día? Dios no quiere tus obras, Dios no quiere tu dinero. Lo que Dios quiere es tu fe. Déjame decirte, querido amigo, en este mundo todos tenemos fe. Lo importante es dónde pones esa fe. La fe es como una semilla. Si pones una semilla sobre la mesa, no sirve de nada, la semilla queda tal cual como está. En el refri queda igual, en la estufa queda igual. Pero si pones la semilla en el lugar correcto, en la tierra, y la cuidas de manera adecuada, esa semilla va a brotar y va a dar vida a una planta. Lo mismo es la fe. Si tú pones tu fe en tu religión, no sirve de nada. Si pones tu fe en tus buenas obras, no sirve de nada. Pero si pones tu fe en el lugar correcto, y es Jesucristo, tu fe te puede salvar. Dice la Biblia en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La manera de ser salvo es poner tu fe en el lugar correcto, y es en la persona del Señor Jesucristo. Porque todo aquel que en Él creyere, dice la Biblia, no será avergonzado. Un ejemplo muy claro de esto es cuando Cristo estuvo crucificado. Había dos ladrones a su lado, uno a su derecha, uno a su izquierda. Uno de esos dos ladrones no creyó en Él, se burló de Él, le decía: si tú fueras hijo de Dios, te salvarías a ti mismo y a nosotros. Él no creyó, pero hubo otro ladrón del otro lado, un asesino, un ladrón, un malhechor, dice la Biblia. Ese ladrón solamente volteó con Cristo y le dijo 8 palabras. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si tú recuerdas, Cristo no le dijo: ve, bautízate, ve a la iglesia, ve, haz buenas obras, lee toda la Biblia. No,
Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La misma promesa de Dios para ese ladrón, que lleva ya casi 2000 años en el cielo, es la misma promesa de Dios para ti hoy, que si tú le pides y tú crees, serás salvo. El mismo Dios que estaba ahí crucificado al lado de ese ladrón, ese mismo Dios está aquí ahorita y está ahí contigo donde quiera que estés viendo este video. Él dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo está aquí, Él está ahí contigo, Él te está viendo y Él te está escuchando. La pregunta que quiero hacerte en este día es bien importante. ¿Te gustaría a ti en este día pedirle a Cristo que salve tu alma y te lleve al cielo cuando tú mueras, como lo hizo ese ladrón en la cruz? Si tú dices que sí, yo quiero ayudarte. Antes de terminar con este video, yo quiero hacer una oración en la cual pidamos a Cristo por la salvación de tu alma. Pero de nada te sirve a ti que yo haga una oración por ti. Lo único que te puede ayudar es para guiarte cómo hablar con Dios. Dios quiere que tú le pidas con tu boca y que tú creas en tu corazón. Por eso quiero invitarte que hagas esta oración conmigo. Ahí donde quiera que estés, solamente cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Ahora, la oración no te va a salvar. Orar no salva a nadie. Puedes hacer muchas oraciones y repetir muchas palabras, eso no salva. Lo que salva a una persona es poner su fe en el Señor Jesucristo. Y la oración es el medio para depositar nuestra fe en Jesucristo. Esta oración no es algo que tengas que hacer todos los días, porque Jesús fue sacrificado por nosotros una sola vez y para siempre. Un regalo que se recibe una sola vez y para siempre es la vida eterna. Si tú haces conmigo esta oración con todo tu corazón, hoy tú puedes recibir el regalo de Dios, la vida eterna. Si estás listo, voy a hacer la oración y voy a pedirte que la hagas conmigo. No te quedes nada más viendo el video a ver en qué acaba. Cierra tus ojos y haz conmigo esta oración. Si estás listo, vamos a hacerlo. Cierra tus ojos y repite conmigo. Y dile a Dios: Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, que por mis pecados merezco ir al infierno, pero yo no quiero ir al infierno. Por eso te pido que me perdones de todos mis pecados. Entra en mi corazón, yo me arrepiento y te recibo como mi Salvador. Gracias por morir en la cruz y derramar tu santa sangre para limpiarme de mis pecados, y llévame al cielo cuando yo muera, porque pongo toda mi fe solo en ti, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, amigo, amiga, si tú hiciste conmigo esta oración, es una decisión bien importante que hayas tomado en tu vida. Déjame decirte que es la decisión más importante que puedas tomar en tu vida. Cualquier decisión que tú tomes en esta vida va a terminar el día de tu muerte. Con quién te cases, en qué trabajes, qué estudies, dónde vivas, cuánto dinero tengas, todo termina el día de la muerte. Pero esta decisión en particular es una decisión con repercusiones eternas. Tú acabas de decidir dónde pasar la eternidad. Y eso es cierto, depende de Dios. Él ya hizo su parte, pero Él esperaba que tú hicieras tu parte. En primera de Juan 5:11 dice la Biblia: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo, Jesucristo. Dice, versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En este mundo hay 2 clases de personas. Aunque haya miles de religiones, para Dios solamente hay 2 grupos: los que tienen al Hijo y los que no tienen al Hijo. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si en esta oración tú invitaste a Cristo a entrar en tu corazón, tú tienes a nadie menos que al Hijo de Dios viviendo dentro de ti. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:13:
estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La palabra de Dios es muy clara. La salvación no es un asunto tan complicado. Bueno, sí lo es, pero lo difícil lo hizo Jesús y lo fácil nos lo deja a nosotros. Si tú tomaste una decisión en este día de recibir a Cristo en tu corazón, nos gustaría mucho saber. Nuestra iglesia está ubicada en el municipio de Escobedo. La dirección es calle Mariano Arista, número 1007, en la colonia Los Altos, en Escobedo, Nuevo León. Estamos muy cerca ahí de la carretera Colombia, cerca de la estación del metro Sendero. Nos gustaría que nos mandaras un correo electrónico. Vamos a poner aquí los datos de contacto donde nos puedes localizar a través de correo electrónico, de Facebook o cualquier otro medio de comunicación. Contáctanos, haznos saber que viste este video y que fue de bendición a tu vida. Y te invito a que lo compartas con alguien más. Si tú encontraras la cura para la enfermedad más peligrosa o mortal, digamos, el cáncer, ¿a ti te gustaría que otros también lo supieran? Bueno, la enfermedad más terrible no es el cáncer ni el SIDA, es el pecado. Y la medicina para esta enfermedad es Jesucristo, como ya lo hablamos. Has descubierto la cura para esa enfermedad. ¿Por qué no difundes este video y nos ayudas a llegar a más personas? El propósito no es que conozcan al que habla o a la iglesia, sino que conozcan al que salva, al Señor Jesucristo. Haznos llegar tus comentarios. Me dará mucho gusto saber que tú recibiste este video y que fue de bendición para ti. Que el Señor te bendiga y esperamos tener noticias de ti. Gracias.